Los comentarios y opiniones expresados en este espacio son responsabilidad exclusiva de quien los emite. No reflejan necesariamente la opinión o la política de esta plataforma. Se prohíbe la publicación de contenido ofensivo, discriminatorio o que viole las normas de convivencia. Sean bienvenidos a Gemelos Paranormal. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Hola Josué. Hola Eric, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Una vez más, una semana más, donde grabamos, donde recepcionamos estas historias y como todos los capítulos siempre consideramos que es lo más importante, siempre darle las gracias por el apoyo, por seguirnos, por publicar, por comentar, por nutrir este programa con todas estas historias y pues, darle las gracias siempre por todo esto que están haciendo por nosotros. Sí, por supuesto a todas aquellas personas que se han ido integrando poco a poco. Alguien en algún momento les dijo, miren, aquí hay unos nuevos creadores de contenido, están haciendo videos muy interesantes. Obviamente tenemos que echarnos porras, ¿no? Claro, siempre. Entonces, en esta parte donde ustedes nos recomiendan y que seguramente mientras hacen alguna actividad, estar en el gimnasio, estar haciendo una tarea, nos escuchan y se entretienen al mismo tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que sigan compartiendo con nosotros todas sus historias, todas sus anécdotas y experiencias que con mucho gusto vamos a estar comentando. Así es, muchas gracias a todos ustedes. Enviamos un saludo a todo México, a Estados Unidos que también nos siguen, a toda la comunidad latina que está en Canadá, en Toronto. Les enviamos un saludo, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Ahí compartimos también en algunos grupos que nos han hecho el favor de aceptarnos. Claro. Ahí compartimos todas estas novedades. A Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, que es la gran gente que nos está siguiendo, de habla hispana, ¿no? Pues así comenzamos dándoles las gracias y vamos a hablar de hoy de un tema que es muy interesante, por supuesto, porque, por ejemplo, nosotros que estamos muy cercanos a la Ciudad de México y pues obviamente hemos viajado en el metro, pues la gente cuenta historias de esta gran ciudad y sobre todo de este medio de transporte que es usado diariamente por cientos y millones de personas, y que pues muchas de las actividades no pasan desapercibidas y mucho menos de noche, ¿no? Entonces la gente nos ha hecho el favor de enviarnos historias relacionadas con el metro y qué es lo que pasa sobre todo por la noche. Y si ustedes me permiten, vamos a comenzar con estas historias donde la gente cuenta que han visto personas. Obviamente al ser una gran ciudad igual existe una gran cantidad de gente que se quita de forma voluntaria la vida, y que llega a ser muy trágico, ¿no? Que también a través de muchos accidentes y como todas las ciudades, como todas las grandes ciudades, pues también tiene problemas de delincuencia. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es este tema de que es paranormal, y que también comentan que hay como una especie de fallas en la realidad, entre estaciones, entre todas estas líneas que existen en el metro. Y una de ellas me llamó mucho la atención cuando la enviaron, porque comenta, y este es un relato anónimo, de una persona que trabajaba por la noche. Él entraba más o menos a mediodía y terminaba de trabajar por ahí de las 10:30, 11 de la noche. Y como él tenía que usar el metro, estar pasando entre estaciones, pues como cualquier persona que se acostumbra a moverse en este tipo de sistemas,
pues ya le calculan, ¿no? Para poder descansar. Entonces ya uno sabe más o menos El cuerpo avisa. en qué estación uno tiene que despertar o tiene que bajar. Sí, claro. Y ese es el caso de esta persona que trabajaba en un centro comercial, que utilizaba el metro, y él dice que entró a un vagón. Le pareció un poco extraño porque se notaba cierta tensión, así lo manifestaban, y donde solamente existía en los andenes muy pocas personas, pero se subían a distintos vagones. Claro. Dice que él entra a este vagón en la parte final y que él dice se acomoda de cierta manera cubriendo su mochila, que llevaba una mochila, y recargando su cabeza en el vidrio del vagón. Sí. La única persona que estaba dentro del vagón era un anciano que decía que estaba sentado de frente y que en ese momento estaba comiendo cacahuate. Dice que le pareció un poco extraño y él a lo suyo se puso sus audífonos, pero conforme iba avanzando el tren, el metro, notaba que el ruido de los cacahuates cada vez era más fuerte. En algún momento pues, le llegó a incomodar y se le quedaba viendo al señor de forma insistente y él también de forma muy insistente, pero hasta ese momento no habían cruzado ninguna palabra, nada. Pues él seguía en lo suyo porque decía que había sido un día muy largo, muy complejo, y que conforme iba pasando estación tras estación, él escuchaba más fuerte el sonido de estos cacahuates, cómo los rompía y cómo se los comía. Cuando en un momento dice que era tan fuerte que abre los ojos y ya lo tenía muy cerca. Y pues, por supuesto él no sabía qué es lo que podía pasar. Y le dice palabras de él, dice: ¿qué pasó, jefe? ¿Necesita algo? ¿Le apoyo en algo? Y dice que el señor únicamente le toma con su mano un puño de cacahuates y se los ofrece. Él pensando en saber si era grosería o no, recibirlos o no, estos cacahuates, le dice que toma solamente un cacahuate y lo guarda en su chamarra, lo guarda y le ofrece monedas y le dice: jefe, déjeme descansar, vengo muy cansado, mire, aquí le regalo unas monedas. Dice que le estira la mano, le da las monedas y que trata otra vez de descansar. Siguen avanzando las estaciones del metro y deja por un momento de escuchar a los cacahuates como tronaban, ¿no? Y en ese momento pues le llama la atención porque no había escuchado que él pudiera haberse bajado en alguna de las estaciones. Y una vez más lo vuelve a encontrar, lo vuelve a ver, pero al inicio como cuando había entrado al vagón. Cuando eso pasa, dice que llegan ya a una estación donde era de las últimas y que se frena de golpe el tren. Se hizo tal movimiento que él pues obviamente se va hacia adelante. Dice que no se golpea, pero que sí se hace una especie de chicoteo con su cuello y que se apagan las luces del vagón. Dice que fueron pues cerca de un minuto que estuvo apagado y él trata de utilizar su teléfono. Eso no tiene mucho para poder utilizar y alumbrar para saber qué era lo que pasaba. Él toma su teléfono, comienza a revisarlo para poder encender la lámpara y dice que cuando ya enciende la lámpara, levanta el teléfono y lo que observa es que tiene ya de frente al señor, pero al señor,
Pero lo que le parece muy extraño, y es cuando ya sintió verdadero miedo, es que solamente él vio su rostro, pero veías no tenía ojos, solamente cuencas? tenía las cuencas y eran oscuras. Y dice que llegaba a notarse como si su cara se estuviera derritiendo. Él, por supuesto que se espanta. En ese momento, pues ya llega la luz y como si hubiera sido un fantasma, porque así lo relata, Ujú. dice que se desaparece ¿Frente a él? frente a él. No sabe qué hacer y lo único que alcanza a ver en el suelo es las cáscaras de los cacahuates y también las monedas que le había dado. En ese momento también recuerda que él había recibido un cacahuate y lo único que tenía en su bolso, en su bolsillo de su chamarra, era una piedra. Él sale del vagón, y no era su estación, y dice que al final, ya casi subiendo las escaleras para poder salir del metro, estaba un señor que hacía limpieza y más al fondo estaba un policía. Ajá. Lo ven subir, dice que lo vieron subir corriendo y que como si ya supieran qué era lo que pasaba, el señor que hacía la limpieza le dice, deje de correr, nadie lo está siguiendo. Él, pues, obviamente sorprendido por lo que le había dicho, le dice, ¿por qué? Dice, porque no es la primera persona que ve al viejito. Él, por supuesto, igual con esta sorpresa, dice, ¿cómo lo sabe? Dice, es que hace muchos años, en esa estación, un señor se quitó la vida. Y como parte de la que él pudiera, no sé cómo pudiera decirse, que repite toda esta historia de Como un cómo se bucle, quita, ¿no? exactamente, como si fuera un bucle, repite el que esté subiéndose de forma constante en una estación del metro y en esa es cuando se les aparece a las personas que toman ese vagón en ese horario. El policía, pues, aunque no lo había visto, pues ya había tenido una conversación con el señor que hacía la limpieza y le dice que no pasaba nada, que él ya había ido más de una vez a revisar los vagones y que nunca habían visto a nadie y normalmente eso pasaba cuando solamente viajaba una persona en ese vagón. Es así como nos cuentan esta historia y que pues me parece muy sorprendente, ¿no? Por Cómo, supuesto. cómo en tu cara se puede desaparecer una persona. Pienso que lo demás no le pareció extraño, puesto que en las ciudades grandes existen muchos personajes, ¿no? Claro, Existen las personas que no tienen un hogar, algunas personas que hacen algún tipo de manifestación sí, o tienen alguna inconformidad, o personas de la tercera edad que no ocupan o tienen mucho tiempo libre y pues se la pasan viajando, ¿no? así ¿Quién es. iba a pensar que no iba a ser? Así es. Vale, qué interesante. Eso nunca lo había escuchado. La Ciudad de México tiene muchísimas historias, muchas anécdotas Así es. y sobre todo eventos en donde desafortunadamente algunas personas tienden a sufrir. Pero la siguiente historia que te voy a contar no es de la Ciudad de México. Esta historia es de un joven que radica en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Él dice que se fue a trabajar de primera instancia con un permiso de trabajo y que al paso del tiempo iba renovando, lo iban contratando, iba generando confianza en el restaurante donde laboraba y al punto en donde él, después de muchos años, se convirtió en un residente de ese país. Ujú. Dice que era una noche convencional de trabajo entre semana, regular, sin ningún inconveniente, todo había pasado como si nada. Muy rutinario, ¿no? Por supuesto, como en las grandes ciudades, no más en los trabajos que son de este tipo. Él dice que era una noche oscura, una noche fría, en donde no se podía observar alguna luz
que no fuera de las lámparas o luminarias, estaba completamente nublado. Entonces la luna no reflejaba nada de luz, ¿no? Se va y se dirige hacia el metro, el subway, como ellos lo llaman, y él toma la estación que siempre tomaba con regularidad para dirigirse a su casa, pero notó algo extraño. Esa noche no estaban muchas personas. Que tú sabrás que cuando llegas en algún ciclo o algún tipo de horario, llegas a frecuentar constantemente a personas o que llegan al mismo tiempo que tú o que terminan sus turnos. Ya se van identificando más o menos. Claro, quiénes vas son. observando caras, rostros, es tan rutinario que pues se convierte en algún tipo de familiaridad. Él notó que no estaban muchas personas. Sube a su vagón y solamente encuentra a tres personas, entre ellos 2 hombres y una mujer. En ese vagón cabían muchas personas, pero estaban totalmente dispersos. Y menciona que antes de que el tren iniciara a avanzar, de una forma muy abrupta, llega una persona, una mujer, que llevaba consigo envuelto, y lo pensaron en ese momento, envuelto en una cobija a un bebé. Notaron una mujer común y corriente, en donde pues va y se dirige a su casa. Pero hubo un inconveniente que hay que resaltar en esta historia. Las 3 personas, incluido nuestro protagonista, comenzaron a detectar un olor fétido. Un olor fétido putrefacto. Lo asimila como si fuese algún cuerpo o algún animal en descomposición. Se comienzan a incomodar por el olor y todos detectan que quien desprendía este aroma era la mujer que entró de último momento a ese vagón. Pensando que el olor era tan fuerte, comienzan como a dispersarse, alejándose del olor, porque era penetrante, era asqueroso, así lo dicen. En un momento observan que la señora comienza a mecer a su bebé, pero no se escucha ningún ruido de parte de ella. Ella iba agachada y levanta la cara. Mencionan que todas las personas al mismo tiempo observaron una cara desgarrada, sin dientes y solamente con la cuenca de sus ojos a la vista de los demás. Profundo, oscuro, y el entorno se empezó a considerar frío. Todos al detectar esta persona como estaba, pues comienzan a espantarse y comienzan a golpear las puertas y ventanas, tratando de avisar al chofer del metro que se detuviera. No lo hace. En un momento, como este vagón no tenía estas interconexiones que se van por pasillos, sino de que están totalmente divididos, coloca a su bebé en un asiento y lo que procede es a retirarse, yéndose hacia la puerta donde está la salida de emergencia de ese vagón. Comienzan a hablarle porque estaba dejando a su bebé. Una persona, la mujer, se acerca para ver qué es lo que tenía el niño, y de repente suelta un grito desgarrador, ahogado de mucho miedo y pavor, y grita y dice: no tiene vida. Efectivamente, era el cuerpo de un infante en descomposición. Uno de ellos se acerca y dice: es verdad que no tiene vida y está putrefacto. Toma su teléfono para tratar de hablar a emergencias, conecta la llamada y dice en qué dirección va ese tren. Los demás espantados comienzan como que a titubear y observan
que la señora abre la puerta de ese vagón y salta. En ese momento se apagan las luces y el tren frena de golpe. Se queda todo estático, todos con miedo, sin saber qué sucedía. Y comienza a empezar a parpadear la luz y vuelve a avanzar el tren. En cuanto llegan a la estación, ya estaba la policía esperando. Comienzan a generar un perímetro para que nadie se acercara y comienzan a ingresar los policías. Cuando ingresan se dirigen hacia la primera persona, que fue la mujer, para preguntarle en dónde estaba el niño. Se acercan y efectivamente era el cuerpo de un niño. Todos en ese momento se convierten en personas que son sospechosas de un homicidio, digo, independientemente de cómo se haya dado. Pero surge una duda. Sí. Es el momento de encontrar el cuerpo de la persona que se arrojó a las vías del tren en movimiento. Y dicen que si está viva, probablemente está muy lastimada. Herida, ¿no? Sí, por supuesto. Y si no, pues tú sabrás cómo pueden encontrar el cuerpo. Comienza el monitoreo, los bajan del vagón, llegan los cuerpos de peritajes, una funeraria, y se llevan el cuerpo del niño y ellos son trasladados a una oficina de la policía. Después de un tiempo, él mientras estaba pensando qué es lo que iba a suceder con su situación, porque había trabajado mucho para poder obtener esa residencia y el poder estar involucrado en este tipo de asuntos, pues él lo consideraba ya que lo iban a regresar al país. Mal para su Decepcionante, ¿no? Decepcionante porque finalmente él no había hecho nada. Y por supuesto tampoco a las personas que estaban allí. En un momento llega un investigador y les dice que es momento de abandonar, que solamente les iban a tomar una declaración y algunos datos en caso de que supieran algo de lo que había sucedido, como testigos. Él pregunta y le dice al oficial cómo está la mamá. Lo lleva, era un oficial de origen mexicano, lo lleva y lo aparta de los demás y le dice: mira, efectivamente, como ustedes lo vieron, sí es uno, pero en las videograbaciones del túnel no se ve ninguna persona que se arroja a las vías. No existió. Nosotros vamos a hacer lo propio y lo pertinente, pero dicen que es el alma de una señora que no tuvo a bien de ver a su hijo y que lo que necesitaba era entregarlo a alguien para que lo pudieran. Tan interesantes estas historias que se dan en estas grandes ciudades, ¿no? Que siempre hay algo que contar, Sí, por ¿no? supuesto. Hay algo que se tenga que decir. Y regresando a la Ciudad de México, como hace un momento igual lo comentaba, de estos bucles que existen, esta historia la enviaron, es una señora, es de forma anónima, y comenta que ella, y no era tan tarde, o sea, comentaba que eran sobre las 6, 7 de la tarde, que iba con su niña porque llevan para su casa. Y como parte de la rutina, siempre en una estación tomaban el metro y se bajaban en otras para llegar hasta su casa, Claro. e incluso a hacer el transbordo, ¿no? Dice que justamente esa tarde le parecía muy extraño cómo era el entorno del metro. Pero al final ellas tenían que llegar a su casa porque ella salía de trabajar, ella pasaba por su hija y ya se iban a su casa. Y que cuando iban y tomaron el metro, iban normales, iban pasando las estaciones y que cuando tenían que bajar, se dieron cuenta que era la misma estación en la que se habían subido. Por supuesto que esto le pareció muy extraño, pensando que era un sueño,
se bajan del tren y esperan a que llegue otro y se vuelven a subir y vuelven a emprender el camino que iba del tren. Pues marcando en la parte superior todas las estaciones, dice que era el momento de bajar, lo hacen y una vez más era la misma estación donde se habían subido. Eso ya no era, eso ya era muy raro para ella. Entonces en ese momento vuelven a esperar a que se vaya ese tren y se vuelven a subir al otro. Pero esta vez cuando se suben, dicen que notaron que la gente vestía muy extraño, como si fuera temporal. Decía que cuando en la narración decía que era como cuando las fotografías veía de su mamá o de sus tías, cómo se vestían en ese momento, más o menos por los años 80. Decía que 80, 70, 80 más o menos, y que era muy extraño. Pues se suben y tampoco notaban algo que es muy común en esta época, ver a personas con sus teléfonos celulares, agachados viendo sus teléfonos, y no lo notaba, veía que la ropa era distinta, la actividad era distinta, hasta que pues continúan con este trayecto, se bajan y una vez más la estación a la que tenían que bajarse no era esa, era la misma que se habían subido ya por tercera ocasión. Dice que ya estaba muy espantada y su hija también, y que deciden mejor quedarse en esta estación y buscar las escaleras para poder subir y poder ubicarse en donde estaban. Pero que vieron a un policía a lo lejos y que también el uniforme no era el que correspondía a esa época. Y que cuando ella quería preguntarle algo, por su mente pasó que iba a pensar este policía que pues, estaba mal de su cabeza, ¿no? Que cómo iba a hacer eso. Y que con ya cierta desesperación pudo ver un letrero donde había la salida, y que cuando iban por ahí para subir a esas escaleras, una persona le habló y le dijo: hey, flaca, por allí no es el camino, son las otras escaleras. Ella se quedó muy sorprendida porque no pudo ver a la persona que le había dicho eso, le había dado esa instrucción. Y tampoco sabía por qué esta persona tenía conocimiento de que estaba mal, ¿no? Que no era el camino, y aparte que estaba espantada. Ella toma la decisión de irse por donde escuchó la voz que le decía, y la sorpresa era que sí era la misma estación donde ella se había subido, y que mejor decidieron tomar un taxi para poder llegar a su casa. Pero lo que más le pareció extraño es que la voz era muy parecida a la de su hermano, que hacía 4 años había perdido la vida, y que la única persona que le decía flaca justamente era su hermano. Entonces ella pensó que quien le había dado la salida, le había dicho por dónde salir para que pudiera salir de ese bucle, pues era su hermano. Dice que pasaron varios días para volver a tomar ese metro, ese tren, porque tenía mucho miedo de que volviera a pasar lo que ya le había sucedido. Es así como nos cuentan esta historia, y varias historias de este tipo donde la gente piensa que se sube a una estación, se tiene que bajar y resulta que no ha avanzado el tren, o simplemente no es la estación en la que ellos se tenían. Sí, por supuesto, existen como estas partes en donde el túnel es interminable. Así es. Y no tiene un fin, no encuentran su estación a la que sí ellos se dirigen. Y justamente conectando tu historia con la que te voy a contar en este momento, es de una chica que trabajaba lejos de su casa, pero que
donde vivía con mis tíos. Esta chica dice que después de su trabajo en unas oficinas de gobierno, procede a irse a la estación del metro más cercana para poder retirarse a descansar. Ella menciona que justo antes de poder entrar a la estación del metro, comenzó a sentir un zumbido muy fuerte en su cabeza, al punto de que se tuvo que agachar y a presionarse con su dedo el oído porque era muy fuerte. Así como llegó ese zumbido a su oído, también se fue. Ella pensó que probablemente a lo mejor le había subido la presión o bajado, no sé, alguna situación que era algún tema de salud, por la jornada en la que había desempeñado y que probablemente no había comido lo suficiente. Ella menciona que cuando baja las escaleras para poder ingresar al andén, a lo lejos ve a una persona, una mujer, por las características en donde ella vive, no corresponden. Es una persona alta, muy blanca, un cabello largo y oscuro, pero su vestimenta es totalmente oscura. Y pues solamente eso fue lo único que le llamó la atención. Pasa el metro, abren la puerta del vagón y nota que pues existen muchas personas allí dentro. En un momento en donde ella está sentada, comienza a revisar su celular y algunos documentos que llevaba consigo, comienza a notar que el tren no para. Ella pensando que pues a lo mejor se distrajo y no se dio cuenta, guarda sus cosas y comienza a observar alrededor y ve que todas las personas la están mirando. Pues supongo que en ese momento sintió temor o se sintió acosada o no sé. Conforme va pasando el tiempo, ella pues solamente agacha la mirada y espera ver con el rabillo del ojo que pues se abran las puertas, pero sigue sin. Evita el contacto Sí, visual, ¿no? Por tú completo. sintió miedo. Comienza a tener un poco de incomodidad, puesto que el metro no se detiene, el tren no para. En cierto momento las luces del interior comienzan a parpadear y nota que en el túnel todos o al menos la mayoría de los trenes en el mundo tienen iluminación por las personas que hacen mantenimiento. Esas estaciones, bueno, ese túnel no tenía iluminación. Comienza a ver y tratar de captar en algún momento de donde va avanzando si existe algún tipo de señalamiento que indique en qué estación está. Y sigue pasando el tiempo y el tren no para. Ella comienza a tener más miedo, se levanta y comienza a golpear con fuerza la puerta. Cuando ella se voltea, nota que todas las personas que estaban atrás de ella o estaban compartiendo el mismo vagón la están mirando. Pero lo que realmente le dio miedo es de que las personas que estaban allí no tenían rostro. Tenían un cuerpo de un hombre o de una mujer, con todas sus características, con sus vestimentas cada uno, pero no tenían rostro. Grita, se agacha, se tapa la cara y nota que va bajando la velocidad del metro. En ese momento ella levanta la cabeza y observa a lo lejos a la persona que había observado cuando llegó a la estación del metro, la misma mujer, y le dice: discúlpame que yo te haga esto. Tiene más miedo y se desmaya. En ese momento no sabe qué sucedió y como si fuese un flashback, regresa al momento en donde inició el viaje. Y cuando ella recuerda esta parte de lo que había sucedido, vuelve a pasar. La decisión que toma es no subirse. Es como si hubiera tenido un tipo de premonición. Sí. Regresa, toma un taxi y se va a su casa. Cuando ellas le cuentan
a su familia, a sus tíos, qué es lo que había sucedido. En la estación siguiente, a donde ella iba a bajar, una mujer se había arrojado a las vías del metro y eran las mismas características con las que había visto. Órale, ¿cómo ves? Bien interesante estas historias. Y ya si quieres, para ir cerrando este capítulo, tú recordarás un evento trágico en la línea 12 del metro. No vamos a profundizar con eso, porque al final es muy triste. Por supuesto. Con mucho respeto lo decimos, pero es parte de las leyendas y parte de lo que se comenta en el metro. Esta historia la enviaron igual de forma anónima y comentan que en la estación de la línea 12 del metro, antes de partir, unas personas iban bajando las escaleras para poder tomar el tren. Muy normal, en el horario que pudo haber sucedido este accidente. Pero cuando ellos iban bajando, comentan que comenzaron a escuchar lamentos, gritos, y que una persona lloraba. Lo curioso de todo de esta historia es que no era solamente esta persona, eran muchas más personas, e incluso unos policías que se encontraban en las estaciones. Como lo sabrás, ahí están por cualquier tema de seguridad. Claro. Y que no podían identificar de dónde venían estos gritos, estos lamentos. Hasta que por un costado donde está el pasillo de la estación, dicen que ven llegar una muchacha que estaba como si estuviera cubierta de este líquido rojo que todos tenemos en nuestro interior, y que le comienza a pedir auxilio. Ellos, por supuesto, le piden apoyo al policía para que solicite ayuda médica, y en ese momento escuchan cómo les dan las instrucciones a los policías que las operaciones del tren se iban a suspender porque había ocurrido un accidente grave mucho más adelante de la estación. En ese momento pues, la gente no sabía qué era lo que pasaba, y solamente en las pantallas estaba este aviso de que se suspendían las actividades de esa línea. Cuando ellos tratan de volver a identificar a la persona que estaba gritando y que estaba cubierta de este líquido rojo, ya no la encuentran. No sabían dónde estaba porque la habían visto muy herida. Pues como les habían dicho que ya no había operaciones, pues tuvieron que salir, estar en la calle, poder buscar otra forma para poderse ir a sus casas. Y cuando ellos llegan a su domicilio, se dan cuenta que había ocurrido este lamentable accidente. Claro. Y que muchas personas, por supuesto, habían perdido la vida. No es hasta que más adelante sacan unas fotografías de las personas que habían perdido la vida y se dan cuenta que quien había pedido este apoyo había sido una de las personas que habían perdido la vida en ese accidente. Tal vez ellos pensaron que era una forma de avisar de que había pasado este accidente muy triste, o que quería ser vista por última vez esta persona. Esto es lo que se cuenta de esa estación en la línea 12, y que los dejó muy sorprendidos y con mucho miedo en su momento, ¿no? Sí, claro. Es así como termina esta historia, y hacerle la invitación a todos ustedes que si tienen alguna otra historia que quieran comentar, que quieran compartir, que lo hagan, nos la envíen. Y seguramente hay muchas historias más que más adelante estaremos seguramente contando. Sí, pues solamente queda darles las gracias una vez más por haber visto este episodio. Pedirles de favor que den like, que comenten, que compartan, y sobre todo
que nos hagan llegar sus historias para poder seguir nutriendo este canal. Así es, los invitamos, muchas gracias por todo su apoyo. Denle a la campanita, que es lo más interesante de esto, la notificación. porque les van a avisar en qué momento se va a estar estrenando todas las semanas de estos capítulos. Claro que sí. Pues si no hay nada más, Muy bien. muchas gracias. Nos vemos, Josué. Nos vemos Hasta luego. en la próxima. Bye.